esta universidad, y que le va a sumar además de su innovación, de su creatividad, una impronta muy renovada en esta materia, que es especialmente interesante. Ayer hablaba con el profesor Wilner, y yo le decía que hay cuestiones que si las hago no me van a salir bien, porque tengo una forma de ser, soy abogado, bueno, ustedes verán que estoy, bueno, casi siempre de camisa, de corbata, de traje, y algunas cosas que me cuestan. Pero ahí aparece la, la personalidad del profesor Nicolás, que en esta complementación de ambos docentes creo que vamos a llevar a muy buen término esta responsabilidad de conocer, de adentrarnos con ustedes que son estudiantes avanzados, de profesorado de primaria, creo que vamos a llegar a muy buen término. Natalia levantó la mano. Perdón, profe, sin querer. Bueno. Nosotros hace un tiempo que no nos veíamos. Eh, entonces, en este tiempo yo obtuve una diplomatura en inteligencia emocional de la Universidad Tecnológica Nacional, que creo que podemos aprovecharla también en esta materia. Yo le, y antes de cederle la palabra a Nicolás, es renovar la gratitud a la Universidad Nacional de Villa Mercedes, en la figura, bueno, por supuesto, de su rector, de nuestra decana, la directora de escuela, licenciada Roxana Tropich, al coordinador del nivel primario, el magíster Marcelo Vitarelli, porque siguen renovando la confianza. Es muy importante. Yo personalmente lo tomo como un acto de mucha responsabilidad y de mucha gratitud hacia la institución y sobre todo a ustedes. Ya casi somos colegas. Estamos a unos días de terminar de cursar cuarto y bueno, vendrán algunos finales, algunas prácticas que por la pandemia se han pospuesto, pero ya casi somos colegas. Entonces, el trato va a ser diferente a aquel que teníamos cuando empezamos a estudiar contextos, sujetos y subjetividades en la escuela antes que tuviéramos edificio propio. Por lo tanto, yo refuerzo mi compromiso, estoy muy contento de poder verlas de nuevo, de colaborar junto a Nicolás en esta etapa final de su formación, que para mí tiene un dejo de nostalgia, porque dentro de poco tiempo dejarán de ser estudiantes y van a tener a su responsabilidad y bajo su cargo mm, quizás dos de las cosas más importantes que tenemos como sociedad. Son los niños. Y en segundo lugar, yo digo que son los ancianos, ¿no? Lo más vulnerable, lo, lo más delicado que tenemos, se lo vamos a confiar a ustedes como sociedad. Cuando ustedes se desempeñen al frente de ser a nivel inicial, estamos en nivel primario, pero imagínense que cuando las escuelas abran sus puertas y ustedes sean maestras y las familias lleven sus hijos, no les van a pedir el currículum, porque van a confiar que el personal, que esas mujeres, esos hombres que están al frente de las aulas, al frente de las escuelas, son personas que saben ejercer la docencia, pero ante todo son buenas personas. Yo una vez se los dije, y lo he dicho muchas veces, pero el día que la sociedad crea que la escuela es un lugar malo, retira a sus hijos y se cae todo el sistema. Porque la educación primaria, secundaria,
los más chiquitos, descansan sobre la confianza social que tenemos en ustedes. Acá somos adultos, pero ustedes van a trabajar con menores de edad. Y tienen que hacerlo bien. Nos podremos equivocar, no sé a quién le tocará enseñar matemáticas, quién tendrá que enseñar historia o geografía de San Luis, quién tendrá que enseñar los verbos. Eso lo podemos hablar. Lo que no vamos a tener excusas jamás es cuando induzcan a alguien a hacer el mal. Eso, hablo como ciudadano, eh, no se lo vamos a permitir nunca, que un maestro haga, que dañe a un niño, a una niña. Lo otro se habla, repasaremos, por supuesto, tenemos que enseñar bien, tenemos que saber, para eso nos preparamos, si no, bueno, que vengan otros, pero en esta etapa final, el diálogo va a ser casi como colegas. Dicho esto, eh, es muy emocionante para mí también esta etapa final de su formación profesional y le cedemos la palabra al profesor Wilmer. Bueno, muchas gracias, querido Marcelo. La verdad que nuevamente, en el mismo sentido que lo venís planteando vos, con todo respeto, es redoblar la apuesta en esta recta final, si se quiere que lo digamos de esa manera, en la confianza que el equipo institucional, que el equipo de gestión nos ha, digamos, redoblado, ¿no? Que nos ha depositado en nosotros. Y en el mismo sentido también que vos lo venías diciendo, ya bueno, estamos casi en una etapa de conclusión, a donde, digamos, la síntesis de los procesos, de lo vivido, de lo aprendido a lo largo de la formación, se va sucediendo, ¿no? Como que ahora paramos en el bordo, como quien dice, en la huella, miramos para atrás y podemos recuperar muchísimas experiencias de formación o experiencias, digamos, personales, grupales, y sí, coincidiendo también con lo que dice el profesor Sosa, creo que es fundamental no perder de vista el horizonte, eh, esta idea que es prioridad, ¿no? El tesoro de las generaciones del futuro, que son nuestros niños y niñas, eh, van a ser confiados en sus manos, así que a esta altura del partido, a esta altura de la historia, del proceso que vienen construyendo su perfil de maestro, todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la educación escolar en el nivel primario específicamente, son importantes, digamos, de recuperar, ¿no? Yo creo que aquellas que reescriben, aquellos que reflexionan, que tienen un espíritu de autocrítica, en el sentido, digo, de que cada uno de nosotros y de nosotras sabe qué cosas debe mejorar, sabe y conoce mejor que nadie, poniéndose una mano en el corazón, en qué aspectos uno se siente débil, en qué otros aspectos realmente siente fortalezas está seguro. Digo, estas cuestiones de seguridad, de fortaleza, de desafíos, de aprender a convivir con la emoción esa de las nuevas expectativas, con algunos miedos, forman parte del trayecto y mucho más a esta altura se hacen bien presentes, ¿no? Entonces, como decía el profesor, ya son colegas prácticamente, entonces el trato, el vínculo, la confianza depositada, la confianza profesional, académica, creo que es un elemento de la ética que a esta altura ya debemos como reconocer, digamos, tener muy presente, ya que dentro de muy poco tiempo ustedes van a ser quienes dirijan las escuelas, ¿no? Y en ese sentido mismo, antes de retornarle la palabra o hacerla circular a aquellos que quieren
hacer algún comentario. Y además diría que si hay algo que justamente nos da a entender que ya estamos en una etapa final, es justamente discutiendo con el profe, conversando cuál es un poco la impronta, o mejor dicho, la perspectiva que se plantea este espacio de formación. La gran pregunta de siempre, ¿no? ¿Qué me aporta este espacio, organizaciones, instituciones creativas, recreativas, a mi formación como docente, ¿no? ¿Qué cosas realmente, o qué herramientas, qué recursos me puede, digamos, aportar? Creo que son las preguntas de siempre cada vez que comenzamos a vivenciar el trayecto, digamos, de formación en un espacio, pero digo, este espacio es particularmente pensado para aquellas maestras que no solamente sean protagonistas principales en sus instituciones y aprendan a trabajar de manera interinstitucional, sino también para aquellas futuras directoras y directores de escuela, porque la mirada, digamos, sale mucho, o sea, para ser claros, no solamente la materia organizaciones e instituciones recreativas se enfoca en el trabajo áulico, sino que también nos interpela a empezar a tener o a comprender, empezar a emprender también, ¿por qué no?, una mirada de construcción institucional, de la comunicación institucional y digo, de lo que significan las distintas dimensiones pedagógicas, organizativas, curriculares y sobre todo humanas que hacen a nuestras instituciones recreativas y a nuestras organizaciones, ¿no? Digo en este sentido que ya estamos saliendo un poco del aula, en el buen sentido de la palabra, siempre estamos, pero ahora en esta mirada trata de ir un poco más allá y de proyectarse trabajando de manera interdisciplinaria, con colegas, maestros, maestras en la escuela, con autoridades de las instituciones, pensar en trabajos y proyectos en conjunto con otras instituciones allegadas a la escuela y también, ¿por qué no?, empezar a pensar que la misma escuela tiene que ser en parte un espacio de formación en la recreación para la vida, para el tiempo libre, para el ocio, para el divertimento, para el juego, para volver a saber de que en la niñez estos enfoques, o mejor dicho, estas concepciones de la vida en la educación son tan importantes como aquellos contenidos conceptuales que enseñamos del diseño curricular, ¿no? Digo, pensar de pronto para tratar de ahí de entrecruzar las ideas, empezar a pensar el maestro como un protagonista institucional que no solamente está abocado a la enseñanza de manera específica en el aula, sino que es un elemento estratégico de la institución para empezar a constituir proyectos, articular propuestas y tener una mirada más macro a nivel institucional y a nivel interinstitucional, con otras organizaciones y con otros espacios que también son parte de la formación integral para la vida, que es lo que esperamos para nuestros niños y niñas, ¿no? Así que bueno, en ese sentido creo que está claro que organizaciones, instituciones recreativas, no solamente es una apuesta a que ustedes puedan mejorar sus prácticas pedagógicas áulicas, sino también es una apuesta que ustedes puedan comprender que el rol del maestro y la maestra en la escuela, el día de mañana, cuando volvamos a esa presencialidad, va mucho más allá de lo que es la enseñanza en sí misma y tiene, digamos, un compromiso doble, o mejor dicho, un compromiso institucional con la organización escolar, ¿no? En síntesis, diría yo, como para empezar, es importantísimo comprender esta situación que marcaba el profesor. Ya estábamos en la recta final, y no solamente que nos permite dar cuenta de que realmente estamos
siempre vamos a seguir formándonos, porque los maestros y maestras hasta el último día lo hacemos, eso creo que todos lo tenemos claro, todos y todas sabemos, pero digo, la impronta de esta mirada que puede llegar a aportar en gran parte este espacio es su protagonismo en el rol funcional de la institución y de la organización escolar, ¿no? Ese maestro creador de proyectos, ese maestro y maestra que innovan, que realmente se preocupan porque las estrategias didácticas y las propuestas de enseñanza por ahí se salgan un poco de lo tradicional, rompan el molde y sobre todo que vayan en búsqueda de un aprendizaje significativo, pero a partir de las necesidades y de los intereses de nuestros estudiantes, que son aquellos niñas y niñas del mañana. Así que creo que ratifico, estoy completamente de acuerdo con lo que menciona el profesor. Es importante, por lo pronto, para introducirnos en este espacio, aquellas que, bueno, que ya me conocen, hace mucho que yo no las veo, a las chicas de cuarto año, esta cohorte que es la cohorte fundadora de nuestros profesorados, tan querida y entrañable, porque habremos compartido muchos tiempos en los comienzos. Yo hacía ya, creo, como 2 o 3 años, 2 años, que no volví a verlas, pero es un placer volver a estar aquí. Creo que en síntesis lo que estamos pidiendo es que en este espacio puedan reflexionar, puedan volver a repensar, a desarrollar el espíritu de autocrítica, porque eso es muy importante en el docente, ver siempre de qué forma mejorar sus propuestas, ¿no? Y eso es un elemento principal de la práctica en las instituciones escolares, ¿no? Siempre poder pensar en la planificación de proyectos institucionales y ver de qué manera estar a la altura de las circunstancias, de la realidad educativa actual para poder dar respuestas a las problemáticas que nos atraviesan, ¿no? Y sobre todo, y siempre haciendo hincapié en esto, pensar en la alegría y en poder disfrutar el espacio, porque eso es un poco el objetivo implícito, ¿no? Si bien tenemos claras metas académicas por desarrollar, también no queremos dejar de decir con el profe, que ayer lo conversamos con claridad, y que puedan disfrutar y que realmente puedan llevarse algunos recursos y herramientas para su futura práctica de la enseñanza, su futura, digamos, práctica institucional, en las escuelas y en todos aquellos espacios que realmente contribuyan a la formación de nuestros niños y niñas. Profe, no sé si le damos la palabra a las chicas, quiere hacer alguna intervención usted. Muchas Sí, gracias pues, por la presentación. ¿alguien quiere hacer uso de la palabra? Yo me acuerdo cuando estábamos en contextos allá en el pasillo de la escuela, no eran tan silenciosas. Espero que no hayan cambiado tanto. Buenas tardes, compañeras, profes, ¿cómo les va? Hola, Delma. Bueno, un gusto volver a verlos y bueno, arranquemos otro temita nuevo para ver qué onda, ¿no? Uno más. Seguimos capacitándonos y aprendiendo, claro. Muy bien. ¿Alguien quiere hablar? Ya saben, hola, ¿cómo están? Ya Hola, saben mi Micaela. clásica pregunta, ¿tenemos promoción? Nadie se atreve a preguntarlo, pero es la pregunta de todas. Qué alegría tenerlos de nuevo. Pero, ¿tenemos promoción? No me funciona el audio. Cri, 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 cri. Eso es un sí, ¿vieron, chicas? No, la verdad que qué alegría, un gustazo tenerlos de nuevo. Bueno, vamos a decir entonces a la respuesta de Micaela, sí. Miren, Hoy es nuestro día de suerte. por supuesto. Y si no la construimos. Miren, Tal cual. hoy nosotros estamos o tenemos que celebrar un contrato pedagógico. Este contrato pedagógico está en el marco de nuestro desempeño institucional. Hay una institución que dice que tenemos que cursar una materia que está identificada con el número 44,
que se llama Organizaciones e Instituciones Creativas, tiene logros, y bueno, están los descriptores, que es lo que tenemos que lograr, ¿no? Y yo les hago una pregunta, ¿ustedes leyeron el contrato o no? Bueno, entonces, una tarea para la casa va a ser que del plan de estudios lean qué es lo que se busca lograr, cuáles son los descriptores y los objetivos. Esto implica que nosotros, a partir de la escritura del programa, está condensado estos grandes objetivos en una aplicación práctica, es decir, cómo llevamos desde nuestros recursos pedagógicos, didácticos, a buen puerto eso que hemos venido a buscar y que la institución nos propone. Entonces, sobre esa normativa general, nosotros la adaptamos a través del principio de la libertad de cátedra en función de nuestros estudiantes. Yo las conozco y me conocen desde hace algunos años. Nos conocimos allá por contextos, después algunos nos vimos en sociología, en ética, bueno, formación Y en política, profe. y en política y legislación escolar, que fue la última, ¿no? La penúltima, ahora esta será la última. Entonces ya nos conocemos, ya sabemos cómo nos gusta trabajar, y creo que no va a haber sorpresas. Tratemos de no sorprendernos. Hablo en el sentido de la sorpresa como quedar en dificultad, ¿no? Entonces, vamos a centrar algunas pautas de trabajo y algunas aclaraciones sobre este contrato pedagógico virtual que estamos celebrando. Nosotros tenemos pocas clases. En el mes de octubre tenemos 4, en el mes de noviembre tenemos 3, le sumamos esta. Tenemos que descontar el parcial, creo que hay un feriado. Por lo tanto, tenemos que optimizar el tiempo que tenemos disponible para nuestra materia. Esta materia va a ser promocional. La promoción se aprueba con un 8. El redondeo que lo hemos utilizado, este año vamos a ser más restrictivos. Se va a componer de una tarea práctica, porque la metodología de esta asignatura, que llamé, en realidad es un seminario, ¿no? Y el seminario, por eso me interesa que después lean el plan de estudios, tiene como un objetivo de analizar críticamente, reflexivamente, algunos problemas que se presentan en nuestra profesión. Ya estamos a días, a horas de dejar de ser estudiantes para ser profesionales. Por lo tanto, el seminario se utiliza en los años más avanzados de la carrera y permite que ya ustedes con las lecturas, con la lectura crítica, con la literatura científica, puedan profundizar alguna cuestión que sea de especial relevancia. Nosotros proponemos nuestra materia como en 3 ejes, ¿no? El primer eje son las organizaciones y las instituciones, porque nosotros trabajamos en una institución, que es la UNVIME. Ustedes están estudiando en esta institución, pero mañana van a trabajar en una institución que se llamará Escuela 18, que forma parte a su vez de un entramado institucional y de una organización, que es el Ministerio de Educación, será la universidad, etc. Hay otras instituciones, está la cooperadora, están las instituciones políticas, está la organización administrativa, porque nosotros somos como, imagínense un pez, que lo tenemos en una pecera. Bueno, eso es la institución. Ese recipiente que no se ve es la institución. Bueno,
Tenemos que saber cómo desenvolvernos, porque no podemos ser antisistema, anti-institucional, anti-organización, porque si no, la organización nos saca. Estamos en una institución que es la familia. Estamos en una institución que es la amistad, que es la vecindad. Si nosotros no cumplimos con lo que es de esperar, bueno, nos sacan, nos expulsan. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nuestra vida, y sobre todo la vida futura de ustedes, va a ser dentro de una institución que se va a llamar escuela o universidad. Mientras se jubilen, hasta que se jubilen, mientras trabajen bien, esa va a ser como el cauce de desenvolvimiento profesional de ustedes. Entonces, el primer eje es institución y organización. El segundo eje es la comunicación. Ahí aparecerá la comunicación institucional, la eficacia de una comunicación, cómo transmitimos el mensaje en nuestras aulas, en nuestra escuela, cómo nos transmite el mensaje el Ministerio de Educación, cómo le damos el mensaje desde la escuela, qué hacemos con el mensaje de la política, cómo, como decía recién Nicolás, el maestro, si solamente es concebido como alguien que va a enseñar matemática, lengua, historia, yo personalmente lo reemplazo por un robot, por una inteligencia artificial. Los japoneses lo hacen, ya están haciéndolo. Porque es más interesante. Miren, acá yo tengo en esta carpeta, no sé si se lee. ¿Se lee o no? Es la Undime. Sí, profe, se ve. Tengo todos los planes de estudio de nuestra carrera, bueno, lo que hemos ido a trabajar. Ahora, si ustedes me preguntan que vamos a formar maestros para que simplemente le acerquen esto a nuestros niños, yo digo, no tiene sentido lo que hacemos. Porque Internet, porque una inteligencia artificial, porque una máquina lo hace mejor. Y está dispuesta 24 horas del día. Por ejemplo, tenemos que enseñar inglés, pero a mí me parece más interesante que usemos el Google Translate, ¿no? El traductor de Google, más fácil. Ahora, yo creo que creo que nosotros, los maestros, somos irreemplazables porque además de esa función de transmitir, de mediar entre conocimiento, etc., tenemos un papel estratégico en el desarrollo humano. Y por eso yo recalco lo que decía recién Nicolás, que el maestro es un ser estratégico dentro de la institución. A mí no me importa si tenemos el mejor profesor de historia si no lo conmueve la pobreza. A mí no me importa el mejor maestro de lengua si no sabe leer donde hay una injusticia. A mí no me importa el mejor maestro de nivel inicial si no se da cuenta cuando un niño es abusado. Discúlpeme, pero el maestro está ante todo para servir. Por supuesto que tenemos que saber lengua, matemática, historia, todo lo que ya sabemos, y tenemos que hacerlo bien, porque no podemos enseñar el error. Pero ante todo tenemos que llevar como, me parece a mí, un maestro tiene un doble cartel, ¿no? Un cartel o con dos palabras, una que sea la verdad y otra que sea el bien, la bondad. Si no, nos reemplazan. Y yo estaría feliz de que me reemplazara y que nos reemplazara. Entonces, ese plus que tenemos que tener los educadores está dado también por esta riqueza que como esta mina que estamos trabajando y cada vez genera más riqueza, donde todos ustedes y nosotros estamos ayudando a que ustedes descubran, sigan descubriendo su camino y sigan reafirmándose en el camino que han elegido como educadores. Entonces, el segundo núcleo de nuestra materia es la comunicación. Y el tercer eje es, como el nombre lo indica, la creatividad. Ahí aparece la creatividad, la innovación, el ocio, la recreación, el tiempo, todo lo que nosotros consideremos como un aporte novedoso va en ese eje. Vamos a tener entonces
esa oportunidad de mirar una forma diferente de aprender, porque saben que los chicos aprenden jugando. Vaya novedad que nos da Sosa. Bueno, entonces, todo lo que nosotros, o gran parte de lo que nosotros vamos a trabajar en este seminario, va a tener una finalidad de una transposición didáctica, ¿no? Porque lo que nosotros le damos a ustedes tiene que caer en otros, tiene que derramarse en otros. ¿Vieron cuando alguien va a algún consultorio que hay como esas fuentes de agua que va cayendo, ¿no? ¿La has visto? Que se ponen por el, ¿cómo es? Bueno, por la armonía que produce. Vieron que va cayendo y va, bueno. Lo que nosotros hacemos con ustedes, o debemos hacer es brindar, que ustedes lo tomen, pero a su vez eso va brindándose a otros. Ustedes van enseñando a otros, van a enseñar a otros, van a ser docentes. Porque van a ser profesores. Y un profesor tiene que profesar. Profesar verdades de fe en la educación, en la libertad, en la democracia. Eso es lo que tienen que hacer. Además de su ciencia, además de matemáticas, además de todas del diseño curricular, tenemos que tener un plus. Bueno, ese plus es el que nosotros vamos a tratar de descubrir en este paso, que se llama organizaciones e instituciones creativas. Si nosotros estuviéramos en una materia o a la institución, podemos verla, o a la educación, podemos verla desde diferentes puntos de vista, ¿no? Allá hace mucho tiempo, cuando hablamos de contextos, sujetos y subjetividades, yo hacía notar que el objeto formal de una ciencia es el lugar donde uno se sienta a mirar ese objeto de estudio, que es la educación, ¿no? Y hoy el objeto formal de esta mirada es instituciones y organizaciones creativas. Es como que nos colocamos ese sombrero para ver a la institución, desde la creatividad, desde el ocio, desde el tiempo libre, desde el juego, desde lo lúdico, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es una institución, cómo es la organización, cómo nos comunicamos. Muchos de los problemas que tenemos son de comunicación. Entonces, en esta oportunidad, esta va a ser como ese triple pie o trípode que se va a llamar nuestra materia, organizaciones e instituciones educativas. Casi nada, ¿no? Profe, una preguntita más antes Sí, que claro. continuemos. ¿Los exámenes, las instancias de parcial van a ser presencial o vía virtual? Mira, en principio vamos a trabajar de esta manera. Si se habilita alguna instancia presencial, bueno, la haremos saber. Yo creo que es importante la presencialidad en la medida que eso, bueno, que no contravenga ninguna cuestión sanitaria. Pero por lo pronto vamos a seguir de esta manera. Ajá, perfecto. ¿Alguna duda? Toman, Ahí- Sí, Mariel. la consulta es si toman asistencia. No sé. Habla. Adelante, Mariel. ¿Ahora se escucha? Sí, ahora sí. Bueno, la consulta era si toman asistencia. Sí, vamos a tomar asistencia. Sí. Bueno, gracias. Ahí se envía un formulario, me parece. Mira qué lindo alumno que tiene Mariel. ¿Cómo se llama, Mariel? Se llama Tom, es pesado, parecido. Mira qué bonito. Tiene un ojo de cada color. No sé si se ve. Ah, mirá. Qué bonito. Miren, dicho al pasar, les digo algo. Hay que tener mucha atención
cómo son los chicos con las mascotas. Antes, cuando yo era niño y había un perro, los chicos le pegaban. Hoy, el avance de la ciencia indica que los niños que desarrollan actos de crueldad con los animales terminan, cuando son grandes, cometiendo abusos. Porque el animal es más vulnerable. Entonces, es un tema a mirar cuando ustedes están en las aulas, cómo se comportan los chicos con las mascotas. Eso nos ayuda a ir teniendo ojo, ¿no? Hay estudios muy interesantes que nos indican que nos advierten de esa cuestión. Así que siempre que tengamos mascotas cerca, la vida es más bonita. ¿Alguna duda, Micaela? Siempre solés hacer 3 preguntas. Has hecho 2 nomás. ¿Qué pasa, Micaela? Ya viene la tercera. Ya viene la tercera. La estamos reformulando. Ah, bueno. Ahí Mariel tiene 2 encima. 3 tengo, dice que 3. son desinteresantes. Así que voy a lo que es mi escritorio. Uy, mira. Qué hermoso. Bueno, entonces, yo he preparado Profe, Sí, Vanessa. disculpe que lo interrumpa. No, era para hacer una consulta con respecto al formulario de asistencia. Vi que habían enviado un formulario el profe Nicolás, pero es el formulario del plan de estudio. El de asistencia no lo veo yo, en el chat por lo menos. Chicas, permítanme un momento para explicar la dinámica, cómo le hemos pensado con el profesor. Ah, bueno, profe, buenas tardes. Recién eran 77, ahora son 69. Hace ratito eran 66. Y va como el altibajo variando. Y creemos, si grabamos la clase y decimos que la subimos al aula, muchas de ustedes no vienen a la clase sincrónica porque suponen que van a poder ver la clase en el futuro, ¿está bien? A veces sucede, en el mejor de los casos, a veces no. Entonces, creemos que lo más justo, y como para que ustedes participen presencialmente, digo, a nivel virtual, de la mejor manera, que puedan tener continuidad, ya que son poquitas clases, que podamos compartir el espacio y aprovecharlo de la mejor manera, es que promediando el encuentro, yo les voy a compartir el enlace y voy a dejarlo 1 hora abierto o media hora abierto al formulario para que ustedes puedan llenarlo, ¿no? Digo, promediando el encuentro, vamos, si a ustedes les parece bien esa metodología, no sé a usted, profesor, si le parece bien, yo les voy a enviar el formulario de asistencia a la primera clase del día 28 del 9, y vamos a dejarlo abierto desde que termine la clase, aproximadamente media horita más. Igual yo estoy tomando nota en mi cuaderno de quiénes son las personas que asisten. No, sabemos que no es obligatorio por el tema de la conectividad, sabemos que no todos y todas tienen la posibilidad de tener buena conectividad. No va a ser, digamos, una condición excluyente esta de la asistencia, pero sí va a de alguna manera ser importante, sí va a ser un criterio de valoración para nosotros a lo largo del proceso, por esto mismo que decimos respecto al poco tiempo que tenemos para compartir, ya que hemos empezado un poco demorados, pero bueno, simplemente eso, tengan paciencia, que ya cuando vayamos, digamos, como cerrando un poco el encuentro, yo les voy a compartir el formulario y lo vamos a dejar un ratito abierto para que todas se puedan anotar a la asistencia como corresponde. Si alguien tiene algún inconveniente extra... Profe, buenas tardes. Disculpe que lo corte. Yo quería preguntarle, yo hablo por mí, no sé si mis compañeras están de acuerdo. Nosotros estamos haciendo la residencia y yo, por ejemplo, recién hasta ahora más o menos estoy volviendo a casa. Entonces, por ahí si podríamos ponerlo a las 6:30 la clase, con tal de no perdernos tanto. Yo no sé, mis compañeros si estarán de acuerdo, pero la mayoría vamos a la tarde.
y estamos llegando después de las 6:30 a casa la mayoría, entonces nos cuesta, por ahí intentamos de conectarnos mientras venimos en el camino, pero nos perdemos mucha clase, porque los chicos están saliendo después de las 6, entre que los entregamos y volvemos mucho, lo que nos perdemos, por ahí si pudiéramos arreglar, aunque sea a partir de las 6:30 y no perdernos tanto. Bueno, Profesor. sí, sí, ningún problema. Gracias, Profe, Sí, Sonia. me voy a desconectar el teléfono porque no me andan el auricular, así que me voy a conectar a la compu. ¿Me Bueno, admite? sí, por supuesto. Gracias. Y vamos a dar algunas cuestiones esenciales de la primera clase, y después subimos el material al aula, ¿no? Esto, aprovechen esta oportunidad, porque así como yo les decía el año pasado cuando cursamos legislación, que prefiero que estudien ahora, que vean ahora los apuntes, que las dudas se las saquen ahora, y no después que me consulte como abogado. Es mejor, porque el momento es ahora. Después, salvo, como siempre lo digo también, que elijan hacer algún posgrado o alguna especialización, no van a tener en su formación un tiempo específico, un tiempo dedicado exclusivamente para el análisis de nuestra materia, ¿no? Miren, como les dije, nuestra materia se divide en 3 ejes. La cuestión que nosotros siempre, yo que hago hincapié, es sobre la importancia que tenemos o que tiene la educación para nuestra sociedad, que no solo tiene razón de medio, sino que también tiene un fin en sí mismo que se justifica. Y gran parte de los problemas que nosotros tenemos en esta parte del mundo, como hemos visto en contextos, es educativo. Por lo tanto, a nuestra... Se quedó un micrófono. No se escucha, profe. Había un micrófono abierto ahí. Ahí está. Ahí lo silenciamos. Sigue el micrófono abierto. Ah, Y hay un perrito. Aquí. Elena. Ahí está. lo silenciamos. Perfecto. Entonces, lo que nosotros decíamos recién es que hay un punto donde nosotros decimos, ¿es la educación o es la ruina? Desde ese lugar nosotros nos posicionamos y retomamos las ideas del umbral pedagógico, como decíamos allá en el segundo año, donde no invadimos pero no abandonamos tampoco, ¿no? Es lo que no podemos hacer. Solo tenemos que enseñar a que los chicos tomen el lápiz, la lapicera, pero tienen que ir solos. Entonces, el umbral de una casa es donde no ingresamos, no estamos adentro, pero tampoco estamos afuera, ¿no? Ese recurso del umbral pedagógico es el que nosotros tenemos que manejar cada vez más. Por lo tanto, es donde aparece y tenemos que descubrir la importancia de la organización de la institución educativa. Por eso, hay como en toda institución, en toda organización, hay un currículum explícito que dice, las autoridades son tales. Vemos quién es el nombre del director, del regente, del jefe de preceptores, pero hay algo que se llama currículum oculto, que es donde la autoridad pasa por otro lado. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que dilucidar, aprender a dilucidar en nuestra materia, porque nosotros no podemos pecar de ingenuos y decir que en la escuela solamente hay un marco pedagógico. No es cierto. Quizás el marco pedagógico nos convoque, pero no es lo único que hay. Hay un marco político, institucional, sociológico, organizacional. Bueno, es donde nosotros tenemos que mirar cómo va a ser nuestra tarea en la organización. Y ahí está la figura del PES, que está
en la pecera, y dice, vivimos en organizaciones. Quiere decir esto que estamos, y nuestra vida transcurre por esa organización. Los espacios, a veces son físicos, a veces son simbólicos, nos configuran o nos construyen y nosotros los construimos, ¿no? Y en esto nosotros tenemos que, como lo pide la figura del seminario, tenemos que conocer las teorías, saber que hay teorías organizacionales, la teoría de las instituciones, pero esa teoría no me sirve a mí de nada si yo soy un experto teórico, pero no puedo traducir ese conocimiento para entender mejor a la institución y en su caso mejorarla. Es decir, la teoría nos debe servir para interpretar, para comprender esa organización. En la clase, en el material, están algunas dificultades, ¿no? Algo que se llama balcanización, es cuando se fragmenta en muchas partes, todas internas, que nadie se lleva bien con nadie, los de la mañana con la tarde, el quinto A con el quinto B, es una guerra de guerrillas. Eso, la fragmentación, el pesimismo, el desaliento, la burocracia. No tengo tiempo, tengo que llenar el formulario, y dale con el formulario. ¿Y cuándo miro a los chicos? Bueno, la burocracia, la excesiva burocracia también es un problema que vamos a tener y que van a tener en la institución. La pereza, la rutina, la fagocitosis. La fagocitosis está muy lindo explicado en un dibujo de Francesco Tonucci que se llama La máquina de la escuela, ¿no? Entonces, hay como una gran máquina inmensa donde van entrando, por un lado, chicos diferentes, ¿no? De edades diferentes, pasan por todo ese sistema y salen todos iguales, pero algunos quedan afuera. Bueno, esas son las instituciones que tienen, que no son sanas, ¿no? Por eso, miren, la institución, la organización, o te ayuda o te devora, fagocita. Porque nosotros, hay un recurso muy interesante cuando estudiamos instituciones, organizaciones, y que hay una figura que se toma de la mitología griega, donde aparece Saturno, un dios de la mitología griega, que se comía a sus hijos. Y hay un cuadro de Goya muy interesante. Y Rea, que es la Tierra, peleaba con Saturno para no dejar que se comieran a sus hijos. La institución hace eso. Si uno no se da cuenta, te termina absorbiendo, te achica, te va como anquilosando, te va encorsetando. Por lo tanto, las teorías que explican esas realidades son importantes, hay que dominarlas, pero tenemos que tener presente que todo ese conocimiento tiene que servir para transformarla. Y acá te aparecen algunas contradicciones, por ejemplo, ¿no? Enseñamos solidaridad a los chicos, le decimos que hay que ser solidarios, pero promovemos la competencia. Decimos que atendemos a la diversidad de nuestra familia, de nuestros estudiantes, pero hay un currículum único. No hay un currículum remedial, por ejemplo. Evaluamos a todos con una nota. Entonces, esas contradicciones que tenemos en las instituciones, tenemos que aprender a trabajarlas. Hay algo muy interesante que se llama, hablando sobre la cultura organizacional, y es el iceberg. ¿Qué quiere decir esto? Que existe el iceberg, uno ve sobre el mar un pedacito, pero abajo es muy grande. Entonces, en la institución uno ve ciertos rostros, ve cierta actividad, pero debajo o detrás de esa realidad hay una realidad paralela, que incluso a veces puede ser más poderosa que lo que se ve. Es como esa tensión entre el currículum que verbalizamos, el currículum evidente, versus el currículum adulto. Y también hay algo que se llama el
iceberg de la ignorancia. Miren, dicen que si uno toma de una institución, de una organización, del 100% de los problemas, el que dirige la organización solamente conoce 4, o sea, el 4%. El 100% de los problemas lo conocen quienes están en la trinchera, es decir, los que están en el trabajo diario. Y a medida que vamos subiendo de nivel, se va produciendo una mayor, digamos, ignorancia o desconocimiento de lo que pasa, de lo que está ocurriendo en la realidad. Por lo tanto, tenemos que tener muchísimo cuidado con estas cuestiones. En la cultura organizacional, o podemos definir a la cultura organizacional en una frase, y es cómo hacemos las cosas acá. ¿Cuál sería la cultura organizacional de la UNBIM? Bueno, es cómo hacemos las cosas en la UNBIM. Eso es la cultura organizacional. Cómo se ha desarrollado el entramado de los sujetos, de los que intervienen, etcétera, en esa institución. Por eso, esa cultura organizacional que nosotros tenemos que conocer, porque vamos a trabajar en una organización, es lo que a nosotros nos permite, bueno, crear o no un compromiso colectivo. Sabemos si es una escuela donde uno puede trabajar tranquilo, donde hay lazos de cooperación, donde cómo actuamos o cómo se actúa cuando hay un conflicto, cómo se enseña, cómo se evalúa, cómo nos comunicamos, cuáles son las subculturas, las microculturas que existen. Bueno, todo eso forma parte de la cultura organizacional. Y tenemos que conocerla porque vamos a trabajar muchos años en ese lugar. Esa es un tipo de cómo es la personalidad de esa institución. Y ahí yo he puesto una foto de alguien que baja un poquito la persiana y está espiando, ¿no? Y es lo que no se ve. En ese de no verse aparece la identidad de la organización. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que saber, queridas y queridos estudiantes, querido profesor, es que la identidad de una escuela o el sentido de pertenencia que nosotros tenemos respecto a la institución y que los estudiantes tienen respecto a la institución, termina redundando en mejora de los aprendizajes. Es decir, mientras yo más quiera a la escuela 429, yo como alumno, mientras más me sienta parte de la escuela 429, de la Capital Federal, de la de Villa Salles, de la que ustedes quieran, mientras yo tenga más sentido de pertenencia, voy a tener mejor desempeño en el aprendizaje. Quiere decir que los estudiantes, los profesores se han identificado con esa institución, con esa escuela, la aceptamos y queremos que sea mejor. Y en ese ser mejor de la institución somos mejores nosotros. Entonces, hay una correlación positiva e importante en los términos estadísticos entre el sentido de pertenencia a una escuela y el desempeño escolar. Es decir, mientras más pertenencia, mientras yo me sienta más parte de la escuela, será el buzo, será el estandarte, serán los actos, será toda la liturgia laica que engloba o que demuestra la pertenencia a esa institución, tengo un mejor desempeño escolar. Eso hace a la identidad de la institución. Por lo tanto, yo creo que como objetivos, ¿no? Tenemos que aprender a vincular la teoría con la realidad. Tenemos que aprender a analizar la institución y siempre a partir de escuchar mucho, ver, observar mucho y dejar hablar. Así es como conocemos. Escuchamos, vemos y dejamos que otros hablen. Entonces, creo que es importante que nosotros, como conclusiones, como
para resumir lo que hemos visto en esta tarde, es que las teorías nos sirven para interpretar a la realidad. Decir que en la escuela solamente se enseña, solamente hay didáctica, solamente hay pedagogía, es minimizar el rol que tenemos. Hay mucho más, hay muchas más cosas que están en danza. La cultura organizacional tenemos que tratar de que sea fluida, de que sea elástica, de que sea ética. Tenemos que aprender también a mirar el lado oculto, el lado oscuro muchas veces de las instituciones. Y en esto, por supuesto, es clave la función del líder de la institución. Será el directivo, será el maestro en su aula, será la presidenta de la cooperadora, en el ámbito de la cooperadora, pero siempre lo que nosotros tenemos que destacar que en la medida que yo quiera más a mi escuela, que hagamos que los chicos quieran más a su escuela, vamos a tener alumnos con mejores desempeños. Y vamos a tener docentes con mejor desempeño. Y siempre, siempre, las intervenciones que nosotros hagamos, porque ya conocemos la teoría, tenemos que intentar transformar algunas instituciones, tenemos que hacerlo mediante el recurso democrático, escuchando, viendo, buscando los consensos, evitando los conflictos, y si los conflictos se producen, a veces es demostrar, un punto de poder, superarlos con diálogo. Lo que vimos en mediación escolar en su momento, es eso, ¿no? De buscar la cultura de la paz, porque siempre la paz termina siendo lo más conveniente. Bueno, este es el anticipo del material que vamos a poner a disposición dentro de un ratito. No sé si se nos había habilitado el campus. Bueno, vamos a hacer ahí, va a ser ese lugar de encuentro. Y alcancé a ver una consulta, no sé quién la hizo, sobre si el sentido de pertenencia potencia la competencia. No tiene nada que ver. No, al contrario, yo creo que potencia la colaboración, ¿no? Lo que sí yo hacía notar antes, que a veces son mensajes contradictorios, ¿no? Porque hablamos de que tenemos que colaborar y por otro lado comentamos la competencia en otro lugar, ¿no? Pero bueno, porque se ve mucho eso, fui yo la que hizo el comentario ese, profe. Se ve mucho la competencia de escuela a escuela, eso no es nuevo, digamos, se ve mucho. Obviamente que no es lo mismo verlo desde afuera que estando dentro de cada institución. Y a lo mejor los de afuera lo vemos como que se hace competencia de escuela a escuela, de calidad de escuela a escuela, de barrio a barrio, y adentro en realidad pasa otra cosa, pero es como que hace ver eso también, ¿no? Sí, sí. Es que no está mal que uno compita, que uno trate de ser mejor. Ahora, si es en el marco del juego limpio, del fair play, si es en el marco de un marco ético, por supuesto que está bien, y yo quiero tener la mejor universidad. Yo quiero tener los mejores estudiantes. Ahora, a cualquier precio no. A cualquier precio no. Ahí aparece el límite ético, ¿no? Entonces, yo tengo 25 chicos en cuarto grado. Vamos a sexto grado. Tienen que pasar al secundario. Y los quiero sacar con promedio 10 en todas las materias. ¿Cuántos me quedan? Quizás llegue a 20 y los otros 10. Entonces, la competencia, el desempeño, la calificación está bien, porque si hay un mérito hay que reconocerlo. Ahora, a cualquier precio no. Quiere decir, y así lo planteaba en la segunda o tercera filme, ¿no?, que al conocimiento hay que sumarle, le ponemos un más. Y ese más... Profesor, disculpe que lo interrumpa. ¿Usted está presentando pantalla? No. Ah, bien. No. Perdón. No, le preguntaba porque me dio esa sensación. Muchas gracias. Adelante. Entonces, a todo el conocimiento le sumamos ese plus, que es la ética. ¿Se acuerda que lo hemos visto en otras materias, pero en un contexto? Porque si no, no podemos
Miren, la sociedad invierte muchísima plata en nosotros, en el sueldo de los profesores, en las autoridades, en ustedes, en la luz, en los alquileres, hay muchísima plata en las escuelas. Entonces, si nosotros usamos toda esa plata, todos esos recursos para enseñarles a no hacer el bien, hay que cerrar la escuela, hay que cerrar la universidad, por supuesto. Y yo vuelvo a traer el ejemplo que lo dimos en contextos que los jerarcas nazis eran medallas de oro, medallas de oro. Promedio 10. Humanidad 0. No. Eso no es la educación que queremos otra cosa. Bueno. ¿Alguna duda, alguna consulta? Es como mucho, ¿no? Para el primer encuentro. ¿Qué les parece? Yo la única consulta que haría, perdone la interrupción, es Sí, con ¿verdad? respecto al horario que lo hemos planteado en 2 materias, porque se nos cruza este horario con el de la materia que tenemos que hacer algunas compañeras con el profe Laurentino, que estarían justo en la misma hora. ¿No hay posibilidades de algún pequeño cambio? ¿Qué llama pequeño cambio del mar? Yo puedo a cualquier hora, si se pone más tarde esta materia, porque ya el profe Laurentino lo charlamos y él no puede tampoco hacer sus cambios, pero pasar un poquito más tarde esta para que podamos estar un poco en cada clase, ¿o no existe esa posibilidad? Miren, Sin que sea contratiempo para ninguno, por supuesto. recién se habló de comenzar a las 18:30. La otra materia, ¿a qué hora la tienen? A las 18 creo que también está. Hola, buenas tardes. 18:30 hoy. La otra materia la tuvimos 18:30 hoy. Y suele ser una materia de 1 hora, 45 minutos como máximo. ¿Y esa materia es obligatoria o no? Y es una materia optativa que nos permite después hacer la residencia. Si no tenemos esa optativa, no podemos hacer la residencia. Miren, para las que Queda estamos como recursando, digamos. No, es una optativa que no es obligatoria, pero bueno, siempre si se No, charla... no es obligatoria, Delma, pero si te falta una optativa de segundo año, en el momento que quieras hacer la residencia no vas a poder. Sí, lo sé, por eso la estoy cursando yo, porque me falta. Pero bueno... Nosotros damos la clase en esta hora porque es el horario que tenemos desde la institución. Si hay que mover un poquito, porque recién otra compañera nos presentó una situación diferente, nos dijo que si podíamos corrernos a las 18:30 porque están saliendo las prácticas. Si no hay... Sí, a mí también me viene bien después de las 18:30 porque salgo de trabajar esa hora. Claro, lo que no podemos hacer, claro, nunca vamos a lograr el consenso del 100% de los estudiantes y de los profesores porque no podemos, es difícil, porque tenemos obligaciones, porque hay otras materias, etc. Lo que podemos hacer es, en atención a esa situación de las prácticas, es posponer un poquito el inicio a las 18:30. Ahora, si eso implica la colisión con otras materias, ya no depende de... porque hay un esquema, hay un cronograma, y bueno, tenemos que cumplirlo. Pero... Sí, a eso lo entendemos, profe, por eso era la sugerencia o preguntarles si se podría modificar, aunque sea que pudieran ustedes modificar un poquito. 18:30, por ejemplo, me sirve. ¿Ah? Sí, si quieren a las 21 yo no tengo problema, cualquier hora yo puedo. No, tanto no, nosotros estamos... sería imposible. Estamos desde las 6. A ver si entendí bien. Ustedes necesitan, las que hacen tanto residencia como el optativo del profesor Laurentino, necesitan comenzar aproximadamente 19 horas para poder cumplir con todo. Y tanto las chicas de Sí, cuarto, sería
en residencia como las chicas de el optativo. Así ¿Está es, bien? así es. Sí, sí. Y bueno, eso lo vamos a dejar supeditado a criterio del profesor. Que Lo miramos un que poquito. lo Si es revisamos. para, si es para beneficio, bueno, tenemos que, siempre y cuando son 2 horas de clase. A medida que eso implique, después, bueno, vamos a estar un poquito más ajustados después, pero no habría ningún problema. Me parece, lo que ocurre es que uno también se organiza en base a ciertas obligaciones. Yo doy clases en otras universidades, entonces un poco, pero quizás podamos ser un poco más flexibles en esto de hacer más accesible esto, con el compromiso de que todos estén, ¿no? Porque el rating fue bajando, no sé si lo vieron ustedes. Tuvimos un pico en 75, y bueno, porque tiene que ser la obligación mutua, porque si no, bueno, estamos en un problema. Pero no hay problema, sí, podemos correr. Vamos a estudiar esa intención de poder estar bien con la cabeza concentrada en cada una de las materias. No podemos estar en las dos a la vez. Por eso es el motivo para molestarlos, para ver si pueden hacer ese bueno, pequeño. tomamos el pedido y le vamos a ir avisando en los próximos días. Micaela. No, toqué sin querer, estaba escuchando la de Elma, Bueno, si pero bueno, no, ya que está encendido el micrófono, recién usted dijo en cuanto al resto de los compañeros. Yo creo que todos nos ponemos en el lugar de las chicas que se ven comprometidas con este horario, así que bueno, cuentan con toda nuestra predisposición para movilizar el horario. Bueno, entonces no podemos dar una opinión ahora porque tiene que haber una consulta institucional, y como no has hecho uso de tu tercera pregunta, te vamos a restar una para la próxima. Sí, la dejamos. ¿Cuántos parciales vamos a tener? ¿Ya tienen determinado? En principio sería uno, con un recuperador. Yeah. No me digan que no se ponen contentas todas. Miren las caritas. Y la usaste nomás. No me podía quedar con esa colilla. Entonces, hay en los organismos que son tan numerosos, tan colegiados, hay una moción de censura. Entonces, esa moción de censura implica que en la próxima no puedas hacer preguntas, Micaela. No hay problema, yo delego a otra, no hay problema. Bueno. Yo pregunto. No me digan, no me digan que no son preguntas, que todas teníamos la duda, ¿o no? Sí, por supuesto. ¿Ven? No se nos agota el crédito. Bueno. Es que queda medio invasivo hacerla en la primera clase. Por eso yo iba a esperar, como quien dicen que... Puede ser invasivo, pero para quienes saben de mis ataques de impaciencia, para los ansiosos me van a es entender. necesario. Son sumamente necesarias. Yo la iba a hacer casi al final, pero... No pero puedo esperar, Patri. Es mejor que desde entrada queden las reglas definidas. Hemos dicho que con este margen de horario hay obligaciones posteriores, pero bueno, son profesionales, adultos, y el compromiso es sumar una hora de lectura en todo caso. Pero dijimos que tenemos pocas clases, dijimos también que tenemos que optimizar el tiempo, dijimos que estamos hablando casi entre profesionales y futuros, dentro de pocos meses, maestros. Hablamos sobre la importancia de la asistencia, hablamos sobre la evaluación, dijimos que la evaluación se compone de un parcial con un recuperatorio, donde se van a considerar la asistencia y los trabajos prácticos que se pidan. Dijimos que la materia tiene 3 ejes, siempre con una mirada de transposición dinámica. Casi nada. Y hablamos sobre la 1 encima, así que miren todo lo que avanzamos sabiendo optimizar el tiempo.
Así es. Seguramente en el transcurso de la semana o la que viene ya vamos a disponer del aula en el campus. Seguramente vamos a estar avisando y como ustedes saben, o si no saben, lo recordamos, lo refrescamos, esto de que para nosotros en la virtualidad es muy importante que ustedes interactúen activamente con el aula virtual porque es donde nosotros tomamos la posibilidad de realizar el seguimiento, ¿no? Digo esto ¿por qué? Porque son muchos, no sé si hay algún varón en la cohorte o en este grupo, y entonces ustedes saben bien que quien, participa en el aula, en los foros, en las actividades de subir la tarea trabajo práctico o la intervención que se les solicite, es fundamental que en primer lugar para eso estén todas matriculadas en el aula. Porque quien no está en el aula, no está inscripta en la materia, y eso es un problema para ustedes al final del cuatrimestre. Ya me ha pasado, digamos, incontables veces, de que ustedes se olviden de inscribirse en la materia, ¿está bien? No me aparecen en el aula virtual, no tienen dónde subir el trabajo, me lo terminan mandando por mail, y a nosotros se nos complica poder, digamos, tener una visión de todo lo que significa el proceso transitado. Entonces, en ese sentido, con el profe queremos volver digamos, a ser claros, a refrescar esta información y a ponerlo también como encuadre de trabajo, ¿no? Esto de, por favor, no se olviden de inscribirse en la materia. Todavía en cuarto año hay que recordárselos porque muchos se olvidan. Segundo, estar matriculadas en el aula para que nosotros podamos hacer el seguimiento de todos sus ingresos, de todos, digamos, los momentos en el que intervienen en el aula, y sobre todo para poder, digamos, tenerlas presentes, porque si nosotros no sabemos que ustedes no están en el aula, no tenemos forma alguna de poder hacer seguimiento pedagógico o por lo menos acompañarlas o tener un espacio más como interfaz digamos, de consulta, de diálogo, que creo que en ese sentido hay un autor, ahí le damos la palabra a Mariel si quieren, pero quería hacer un pequeño comentario en el mismo sentido que lo planteaba el profesor Marcelo. En las instituciones, en las organizaciones, a veces hay que hacer esta aclaración de que una organización no es, digamos, equivalente 100% del concepto de institución. Hay instituciones, para no complicarles mucho la existencia, voy a tratar de ser, digamos, un poco conciso, ¿no? Hay instituciones que en realidad se comportan como ideales, como conceptos generales, como es la idea de educación, por ejemplo. El concepto de educación es un concepto de institución que se traduce, vamos a decir, en distintos tipos de organizaciones, porque hay instituciones educativas primarias que tienen su organización particular, su dinámica cultural, su dinámica institucional, como dijo el profe, su organización institucional, su identidad institucional, su realidad. No es lo mismo hablar de una organización educativa de nivel secundario que de nivel primario, o una confesional que no confesional, o por ahí no tienen la misma dinámica, la misma identidad o la misma realidad, no sé, una institución educativa en formación de seguridad pública, por ejemplo, la escuela de policía o la milicia, y también se traducen en instituciones educativas, pero no tienen casualmente para nada el comportamiento organizacional equivalente unas de otras. No, cada institución, mejor dicho, la institución educación tiene distintas organizaciones, ¿no?, que se comportan de manera diferente de acuerdo a sus objetivos, a sus finalidades pedagógicas, a su función social. Como bien decimos, no es lo mismo la estructura de la organización de un jardín o de un nivel primario
que de una universidad, para nada, ¿no? Cada organización tiene un ideal, se traduce en un ideal de educación de acuerdo a sus objetivos, ¿no es cierto? Eso es importante, digamos, que lo tengan presente, porque cuando hablamos de organización, no hablamos de institución. Sí podemos decir que hay instituciones que tienen organizaciones y organizaciones que ponen en valor ciertos ideales, ciertas instituciones, como la de educación, la del currículum, la de los valores, principios. Pero yo en ese sentido no quiero ahondar demasiado, simplemente recuperar en esta pequeña diferenciación conceptual que es, como decía el profesor, fundamental para nosotros. Vamos a decirlo de esta forma. Hay un autor que en este momento no recuerdo con exactitud su apellido, pero él habla de, que trabaja las instituciones y trabaja las organizaciones de manera principal, ¿no? Él tiene una analogía, o desarrolló una analogía que es muy sencilla de comprender, y él habla de quienes trabajamos en las instituciones y en las organizaciones del mundo y del universo de la educación, siempre contamos con la mochila del vaquiano, dice este autor, y usa esa analogía, esa categoría, si ustedes quieren, para dar cuenta que a lo largo de la formación, o mejor dicho, a la hora de ingresar a las instituciones, de participar en ellas, de colaborar, de cooperar, siempre esa mochila tiene que por lo menos tener algunos elementos, recursos, como decía el profesor, herramientas fundamentales, que no pueden no faltar. Esa mochila del vaquiano debe tener, y es la mochila que nosotros vamos cargando a lo largo de la formación, ¿no? Vamos depositando en esa mochila algunos recursos fundamentales, algunas herramientas, ideales, vamos, digamos, como llenando esa mochila de algunas ideas, digo, que no pueden no estar presentes en el trabajo profesional de un educador, como es el caso de ustedes y de nosotros, de nosotras, y si ustedes quieren. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces cuando uno carga la mochila, no puede caminar con liviandad, no puede caminar. Él dice, la mochila del vaquiano tiene que tener, cuando ingresamos a la institución, a transitar a la organización, no puede estar demasiado cargada, porque las mochilas pesadas no permiten, vamos a decir, habilidosamente un desempeño concreto, sino que a veces, dice él, es necesario que en esa mochila no haya demasiadas cantidades de recursos, de herramientas, pero sí estén presentes y sí estén con ustedes, acompañándolas, algunas herramientas fundamentales, algunas herramientas neurales, vamos a decir, de lo que es el trabajo y el compromiso con el sentido de pertenencia que decía el profesor recién, para con la institución y con la mejora del aprendizaje. ¿Cuáles son aquellos elementos, aquellos recursos, aquellas herramientas que tienen que estar en la mochila del vaquiano, en la mochila del maestro que tiene cintura, que tiene experiencia, que ha aprendido a caminar, como decía el profesor? No solamente esta cuestión de puramente pedagógica de la práctica de la enseñanza, sino que hay otros muchísimos recursos y saberes, valga, digamos, la redundancia, saberes pedagógicos que deben incorporar en esta mochila del vaquiano, que no solamente son pedagógicos, que son emocionales, son saberes colaborativos, de construcción del trabajo en equipo, digo, que tienen que estar en la mochila y que hacen digamos, al buen desempeño, o por lo menos tienen la capacidad de interpelarnos a nosotros y nosotras, como digo, como buenos y buenas maestras, que hacen al buen desempeño profesional, y que serían, en muchos casos pueden variar, todo tiene que ver de acuerdo a la institución, a las necesidades de la organización, a las formas de comunicación, a las dinámicas institucionales,
En sí, digo, la escucha atenta, como decía el profesor recién, es una herramienta que tiene que estar en la mochila del vaquiano. La mirada osada, dice este autor. Atreverse a mirar de manera osada en el buen sentido de la palabra, de poder proyectar, de poder compartir un sueño con los colegas, con la comunidad educativa, con la comunidad en la que está inserta esa organización escolar, esa escuela, con otras instituciones y el trabajo mancomunado, como decía el profesor, el trabajo conjunto. Es otro recurso que tiene que estar en la mochila del vaquiano que transita la institución, que camina la organización tanto dentro como fuera del aula. La disponibilidad, a veces esto es difícil porque el profesor decía toda esta cuestión burocrática que debemos aprender a saber hacer en las instituciones y en las organizaciones porque forman parte de nuestra tarea, ¿no? La planificación, los registros, todos aquellos, la elaboración de proyectos conjuntos, tienen, digamos, ese componente que debe estar presente y a veces se complica, digamos, o dificulta la disponibilidad plena, pero debe estar presente. Esto de estar siempre disponibles a la escucha, con mirada osada, digamos, con optimismo. Dice el autor, el trabajo colaborativo, como decía el profesor Sosa, ¿no? El diálogo y la participación son por ahí elementos que dice, o uno piensa, digamos, de manera rápida, ¿no? Pero bueno, estas cuestiones no tienen que ver con conocimientos académicos, no, y incluso, digo, de pronto, muchos de estos saberes que tienen que estar presentes en la mochila del vaquiano, muchas veces no tienen relación directa con el contenido conceptual o académico que ustedes tienen que trabajar, pero sí tienen que ver muchísimo con el desarrollo de la condición humana, como dijo el profesor, con el respeto por la ética y la construcción conjunta, digo, con todo lo que significa esta parte, si ustedes quieren, emocional, toda esta parte humana que por ahí hacia las condiciones de trabajo y son muy importantes conocer y manejar, tener presentes para el desarrollo del trabajo en la organización escolar en general, ¿no? Así yo quería hacer este aporte, profe, discúlpeme el atrevimiento. No, esa diferenciación tan interesante donde la institución es el género y la organización es la especie, ¿no? La organización es como que captura a la organización y en un sentido hemos hecho una crítica a las organizaciones en general, pero por supuesto volvemos, a través de las organizaciones nos canalizamos y a través de las instituciones nos desarrollamos. Como aviso final, recuperando lo que decía recién Nicolás, hagan su trabajo de estudiantes, matricúlense, inscríbanse. Yo tengo siempre muchos reclamos que no son por causa mía y terminamos haciendo la tarea de preceptores, ¿no? Y los preceptores no somos profesores, ustedes son estudiantes. Entonces, cuando yo recibo esos correos porque se olvidaron de inscribirse, yo digo, bueno, espero que no se olviden de ir a trabajar cuando sean profesores, ¿no? Dicho esto, les agradezco muchísimo el tiempo. Yo tengo una actividad a las 20, entonces tengo que hacer un cortecito para estar lúcido en el próximo encuentro. Ha sido un gusto poder verlos después de tanto tiempo. Me alegro un montón poder compartir este espacio, como dije al inicio de profesor de etapa final. Y ya en el bordo, ¿vieron? Estamos ahí en la loma. Podemos ver un poco el camino para atrás que ha sido muy importante en los recorridos. Pero ahora tenemos el valle frente a nuestros ojos. Casi estamos llegando. Un hermoso valle, lleno de niños, de escuelas, de trabajo, de sueños, de ideas, de realizaciones, de proyectos. Y los artífices, las artífices, van a ser ustedes. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo. Me encantó verlos, y si Dios quiere nos vemos el próximo martes y le vamos a confirmar
en los próximos días el horario. Lo vamos a hacer por ustedes, encantado. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias. Chao, chicas. Buenas tardes. Buen martes. Chao, buenas tardes. Nos vemos, profe. Chao. Hasta la próxima Chao. clase. Hasta la próxima.